Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia Cristo Redentor. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de los niños Mía Fernández Cordero, Jeremías de Jesús Seinini, Carlota Valentina Martínez Ramos. Y por nuestros hermanos Deyanira Brusco de Áñez, Gloris de Puche, Lady Salas, Yarcira López, Julio Ortiz, Mireya Campos, Frigman Rodríguez, Marco Ortigosa, Yosilma Ortigosa, Auxiliador Infante, Carmen Sayago, Jesús Padilla, Ender Pereira, Atalí Santiago, Ana Virginia Nava, Nancy de Lunar, José Leodoro Materán, César Lugo Piñerúa, Daisy Rodríguez, Irlin Parra, Wilfredo José Chirino. Y por nuestros hermanos difuntos, Algimiro Pérez, Iris María Chirino Rosario, Jacobo Purgar, Daisy Margarita Mendoza, Juan Rodríguez, Ángel José Piña, María Rosa Torres, Guillermo Antonio Sifonte, Roberto Antonio Torres, Wilson Daniel Sifonte. De pie damos inicio a esta celebración recibiendo a nuestro párroco. María y los 12 amigos de Jesús oraban y oraban sin cesar. María y los 12 amigos de Jesús oraban y oraban sin cesar para alcanzar las gracias de Dios y fuerzas para trabajar. Para alcanzar las gracias de Dios y fuerzas para trabajar. Aleluya, aleluya, vamos todos a orar. Aleluya, aleluya, vámonos a trabajar. Vámonos a trabajar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, hoy sábado de esta octava de Pascua, recordemos también a la Santísima Virgen María, que es testigo permanente de la presencia de Dios en la persona de Jesús entre nosotros y aún más testigo de la resurrección del Señor. La alegría de la Santísima Virgen es una alegría sobremanera porque es una alegría llena del amor de una madre hacia su hijo y llena del amor de la sierva ante su Dios, ante su Señor. Vamos a encomendarnos a ella y pues a que nos ayude a vivir en este momento la resurrección. Pidamos al Señor que perdone nuestros pecados y nos conceda la gracia de la conversión y la reconciliación con Él y con nuestros hermanos. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten
ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Digamos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con tu gracia abundante aumentas el número de los que creen en ti, mira con amor a los que has elegido para que revistas de la inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque allí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravilla, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor.
y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció de otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra es una palabra bien simpática, porque hay varios elementos que nos hablan de no solamente de la verdad de la resurrección, sino que hay varios elementos que nos hablan de que la verdad se sostiene por sí misma, el valor de la verdad. Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para que nosotros entendamos un poco cómo es que Jesús es la piedra angular, como lo va a decir el Salmo 117, aunque no lo ha dicho hoy, y de que Jesús es la diestra, pues la diestra del Señor que es poderosa, la diestra del Señor que es perfecta, que es nuestro orgullo, dice esta traducción. Pues nosotros necesitamos entender el contexto en el que se maneja la primera lectura del día de hoy, porque resulta que sí, nosotros podríamos decir muchas verdades de mucha gente. Nosotros podríamos decir de María Magdalena, a lo mejor que fue una mujer que tenía muchos pecados, que era una mujer que tenía tal vez una mala vida. Lo resume el evangelista San Marcos diciendo que de María Magdalena, de la que había arrojado Jesús 7 demonios, es decir, de la que se arrojaron todos los males. Pero nosotros también tenemos que decir una verdad de María Magdalena, y una verdad que va a iluminar toda esa verdad, todas esas verdades malas que nosotros podríamos decir de ella, ¿no? O inventar de ella, porque incluso se inventan cosas en las películas que se proponen como verdades, y nosotros, los evangelios simplemente dicen que era una mujer que tenía muchos males encima. No sabemos, no especifican ese tipo de males. A lo mejor eran pecados, a lo mejor eran enfermedades, a lo mejor eran situaciones desordenadas,
familiares, crisis que el ser humano padece, ¿no? Y por eso la Iglesia ha insistido tanto en que no se vea a María Magdalena como una mujer de mala vida, porque pues el Evangelio no dice nada de eso. María Magdalena, hay una verdad que es mucho mayor que los males que ella tenía, y es que Jesucristo le cambió la vida y que Jesucristo con su presencia, con su sanación, con sus dones, con su propia persona la transformó, y que Jesucristo la hizo testigo de su resurrección. Y ella, de primero, yo diría, mucho más que los apóstoles, ella es testigo de la resurrección de Jesús. Digo mucho más que los apóstoles porque los apóstoles ciertamente tienen el depósito de la fe y la autoridad dada por Jesucristo para desenvolverla en la iglesia, pero en cuanto a ser testigo de la resurrección, la primera que estaba en ese lugar, la primer testigo, la primera que creyó es María Magdalena. Y esto es hermoso porque la primer testigo, y es aquella que no es cualquier testigo, es una testigo de una resurrección completa. Es una testigo de no solamente la resurrección de Jesús, sino la resurrección de Jesús en su propia persona. Lo mismo podríamos decir de este ex paralítico, de este hombre sanado por el Señor Jesús a través de la mano de Pedro y Juan, que sirve como testigo, es una persona que está allí y es una verdad irrefutable ante el Sanedrín. Ellos no pueden hacer nada. A ellos la sola presencia de ese hombre sanado por el Señor a través de los apóstoles es una verdad irrefutable ante aquellos que pretenden condenar a los apóstoles por enseñar la verdad de la resurrección. Por eso, querido hermano, no tenga miedo de vivir la verdad, no tenga miedo de vivir en Jesucristo la verdad, porque si nosotros empezamos a guabinear, palabra muy venezolana, con el meter una mentirita, con el meter una trampita, con el tener eso también que decimos aquí en Venezuela, la viveza criolla, pues entonces nosotros no vamos a vivir a Jesucristo de una manera plena. Nosotros no podemos ser testigos de la resurrección cuando en nuestro corazón hay mentira. Nosotros no podemos ser testigos de la resurrección cuando en nuestro corazón hay envidia, como la que tenía el Sanedrín. Este Sanedrín es el mismo Sanedrín que llevó a Jesús a la crucifixión. Y es el mismo Sanedrín al que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Pedro, que ellos reconocen que era un ignorante, y que la mayoría de los apóstoles, Juan era, digamos, de entre los apóstoles, era un poquito el más instruido, se dice de esa manera por la profundidad de su evangelio, y digamos Pablo después que va a ser un apóstol instituido por Jesús por revelación, pues Pablo también viene de ser una persona instruida, porque él era fariseo, hijo de fariseo, él mismo lo dice, y él se desenvolvía dentro de toda esa gama de estudio de las Escrituras y todo esto. Pero los demás eran pescadores, los demás eran guerrilleros, los demás eran personas que ciertamente esperaban la liberación de Israel, pero ellos no tenían un estatus social que les permitiera ser valorados como tales, como personas que pudiesen sobresalir en el ámbito de fe. Y eso es lo que confunde a los doctores de la ley. Lo que los confunde es que, ¿cómo es que esta gente
que eran unos pescadores y que eran unos ignorantes, ahora nos vienen a dar discursos de las Escrituras, ahora nos vienen a hablar de Jesús y lo fundamentan con los profetas, con las Escrituras. Y eso, digamos, eso es lo hermoso de la verdad. Eso es lo hermoso de la verdad. Cuando usted dice la verdad, usted puede sufrir como los apóstoles. Para los apóstoles esto implicó un sufrimiento, estas persecuciones. A ellos, en los mismos hechos de los apóstoles, lo dicen, los azotaron, a Santiago lo pasaron a cuchillo, los persiguieron sobremanera, ¿no? Los acusaban, los llevaban una y otra vez para los tribunales. Pero aún así, ellos se sostenían de la verdad que es Jesús. Ellos se sostenían de esa verdad. ¿Qué hacemos nosotros a la hora en medio de un contexto de debilidad? ¿Qué hacemos nosotros a la hora de un sufrimiento? Nos amparamos en la mentira porque el maligno nos hace creer que esa es la vía para evitar cualquier tipo de sufrimiento, porque pobrecitos nosotros que estamos allí siendo las víctimas y entonces el otro que es malo nos está increpando, entonces vamos a ser más vivos que el otro metiéndole una mentira para entonces nosotros salir al paso. Pero resulta que tú para decir una mentira tú tienes que decir 20 más. Tú para decir una mentira tienes que darle la espalda a Dios, y si tú le das la espalda a Dios, ¿quién te va a sostener? ¿No? ¿Cómo tú pretendes que Dios te ayude en un momento de sufrimiento si entonces tú comienzas a vivir la mentira? No solamente a decir la mentira, porque las mentiras no solamente se dicen, también se viven. Así como las verdades no solamente se dicen, también se viven. Entonces, vivamos en la verdad. Vivamos en la verdad que se sostiene por sí misma, que no hay que decir 20 verdades más, sino que hay que decir una sola, que no debemos caer en la vanidad de ser más vivos que los demás, porque la vida está en Jesús y la vida se manifiesta a través de la verdad. Por eso, si yo quiero ser testigo de la resurrección, entonces, así los apóstoles del Señor no crean, pues yo sostengo que el Señor ha resucitado, como Magdalena, y que el Señor también me ha resucitado. Por eso, querido hermano, que esta palabra sea, como dice este salmo, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Pues que el Señor, la verdad de Dios, sea poderosa en nosotros, que la verdad de Dios sea excelsa, que nos llenemos, que sea nuestro orgullo, que nos llenemos de orgullo y que nos sintamos tranquilos, aunque tengamos momentos de sufrimiento, porque la verdad de Dios, Jesús, que es la verdad, nos sostiene. Que así sea. Amén. Oremos, hermanos, al Padre que con su poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por la Santa Iglesia, para que sea ante todos los hombres un testimonio de amor y de servicio, como lo fueron las primeras comunidades cristianas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres, para que en nuestros tiempos sean pacíficos y los gobernantes logren superar con éxito los problemas que más perturban al mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los más pobres y los más débiles, por los enfermos, los moribundos, por los sometidos a prueba, por los no creyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que, a ejemplo de la primitiva comunidad
Sintamos la urgencia de vivir como hermanos y favorezcamos una comunidad de fe, esperanza y amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, por todos los niños que padecen diferentes tipos de enfermedades, igual por nuestros hermanos adultos que también pues están enfermos y por ti que nos estás viendo y que estás en tus tratamientos, te estás recuperando o estás pasando pues por tus situaciones de enfermedad para que el Señor te sane. Vamos a pedir también por la sanación de los niños Mía Fernanda Cordero, Jeremías de Jesús Seinini, Carlota Valentina Martino Ramos, Deyanira Brusco de Áñez, Gloris de Puche, Ledy Salas, Yalcida López, Julio Ortiz, Mireya Campos, Frimán Rodríguez, Marcos Ortigosa, Yosilma Ortigosa, Auxiliadora Infante, Carmen Sayago, Jesús Padilla, Ender Pereira, Atalí Santiago, Ana Virginia Nava, Nancy de Lunar, José Eleodoro Materán, César Lugo Piñerúa, Daisy Rodríguez, Irlin Parra, Wilfredo José Chirino, y por todas las personas que están en los hospitales, que están padeciendo diferentes tipos de dolencias, para que el Señor les conceda también esta gracia de la sanación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, Algimiro Pérez, Iris María Chirino Rosario, Jacobo Pulgar, Daisy Margarita Mendoza, que parroquiana de San Timoteo, que falleció el día de ayer, igualmente el señor Juan Rodríguez, que falleció el día de ayer, para que el Señor le conceda la paz, y Ángel José Piña, María Rosa Torres, Guillermo Antonio Sifontes, Roberto Antonio Torres, Wilson, Daniel Sifontes Segovia, y por todas las almas del purgatorio, para que el Señor les conceda la redención y la gloria junto con los santos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos, para que experimenten siempre en sus vidas el gozo y la paz de Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Francisco, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado,
el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Encontrémonos con Jesús como María y junto a María. Y pidámosle a la Santísima Virgen en esta comunión espiritual que nos ayude a unirnos a Jesús como ella lo hace. No tanto de una manera emocional, sino de una manera vivencial, sustancial. Así que te invito a través de este canto pues a tener esa respuesta de amor para Dios. El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó. Con María sus hermanos no entendieron qué pasó. Como el viento que da vida, el Espíritu sopló, y aquella fe incierta en firmeza se cambió. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio hay una fe sencilla y grande con amor. Nuestro tiempo es tiempo nuevo, cada vez que sale el sol. Escuchamos su palabra, fuerza viva de amor. Se disipan las tinieblas y se aleja el temor. Se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio hay una fe sencilla y grande con amor. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Encomendémonos entonces a la Virgen María y a San José para que nos ayuden a vivir la resurrección de Jesucristo y nos preparen también para la beatificación del siervo de Dios, Dr. José Gregorio Hernández, este próximo 30 de abril. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado el Señor verdaderamente, aleluya. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. No tengan miedo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos paz y bien.